Pero el nacionalismo vasco, como fenómeno, es un fenómeno urbano, bilbaíno y bermeano. Es decir, Bilbao y Bermeo son las dos localidades urbanas, de tradición urbana, ubicadas en la costa, y también es un fenómeno marítimo, puesto que justamente los que tienen experiencia marítima global son los que encabezan de forma efectiva, que han tenido su experiencia en Liverpool, en Manila, y se dedican al negocio marítimo, son los que encabezan este renovado nacionalismo vasco que se llama comunionista, de comunión. Por tanto, no es partido, es comunión. Y para entender lo que es el nacionalismo vasco, creo que los conceptos son importantes y lo que hay que saber es de dónde viene. De dónde viene. Y por eso, brevemente, con unas diapositivas, pretendo ilustrarles de dónde viene y cuál es su programa político. Porque, en definitiva, de lo que estamos hablando cuando se habla de nacionalismo vasco es de una cuestión de poder. Estamos hablando de poder público y del ejercicio del poder público, al margen de otras consideraciones culturales, literarias, imaginarias, etc. Pero ¿quién manda? Eso es lo que se dilucida. ¿Quién manda? ¿Y dónde manda? Y por esto es útil este primer mapa de 1852. Yo siempre lo he utilizado desde 1986, pero quien lo difundió realmente fue Ernest Lluch, quien él encontró otra significación, pero la de las 4 Españas, que era un mapa corriente en 1852, y es el imaginario de los liberales de Madrid, porque Torres Villegas ejerce y es un geógrafo de Madrid, de las cuatro Españas: la España constitucional, la España asimilada e incorporada, la España colonial y la España foral. Y en la España foral, políticamente lo dice claro, y jurídicamente es un elemento anexo, es parte anexa. Y ese es el concepto que se trabaja ya desde 1716. Parte anexa o provincias exentas. Esa era la denominación del 18. En el 19, España foral, puesto que ya foral empieza a tener carta de naturaleza. ¿Frente a qué? Frente a constitucional. Por lo tanto, tenemos la disyuntiva foral constitucional. ¿Y qué significa eso de foral? Claro que ya en 1836, en plena Primera Guerra Carlista, la Diputación de Vizcaya dice que, al igual que en Inglaterra hay nacionalidades, también en el País Vasco hay una nacionalidad, 1836. Por tanto, hay un discurso de nacionalidad que penetra, como Bilbao es un puerto abierto, penetra vía Bilbao. Las élites están hablando ya en esos términos, pero no lo operacionalizan en términos políticos, porque en términos políticos y jurídicos la operacionalización es foral. Y foral frente a constitucional no se inventa en Bilbao, sino se inventa en el Boletín Oficial del Estado para distinguir lo que es una diputación provincial de lo que es una diputación foral. Este concepto es importante. Estamos hablando de contenidos de poder público. Y brevemente, ¿qué significa esto de foral? Pues aquí tenemos las asambleas representativas que representan una voluntad colectiva y que compiten con el Parlamento Nacional hasta 1877. Esta es la primera foto de 1864. Y aquí detrás se encuentra el padre de Sabino Arana, que es un representante de Abando, un exitoso industrial en Abando. Y bueno, esto era un esquema que traía para ver la complejidad ideológica, puesto que el primer apartado era ideologías, y en la génesis de este nacionalismo vasco que se formula a fines del 19 por un estudiante que tiene una experiencia de estudiantil en Barcelona, precisamente, ya hay una cosmovisión
a nivel de territorio, se marca, aparece el término tradicional es Euskal Herria, este estudiante que es Sabino Arana inventa el de Euskadi, y también desde Iparralde se inventa, desde San Juan de Luz, el concepto Zazpiak bat, los 7 en 1. El número 7 es un número mágico, también en Galicia existe el número 7, y en el País Vasco eran 6 territorios, pero parece que gustaba más 7, puesto que el 7 tiene una significación mítica. Bien, vayamos a 1917, 16-17. ¿Y qué pasa en 1916-17? Que se reúnen, hay un personaje que es Cambó, que llega a Bilbao en 1916 y tiene un contacto justamente con los miembros de la Comunión Nacionalista Vasca. Y ya antes, claro que hay unas constantes reivindicaciones. ¿Y las reivindicaciones en qué consisten? Y esto se resume en 1917. Lo que se solicita en el mensaje de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y con apoyo tácito de Navarra, en 1917, impulsado por ese acceso a la presidencia de la Diputación de Vizcaya de Ramón de la Sota, inspirado por Cambó, es la devolución de los poderes públicos de las asambleas representativas eliminadas en 1877. Devolución. Por tanto, se exige al Estado una devolución de poderes. Una parte de esos poderes se están ejerciendo, los tributarios, muy importante. Y lo que quieren es que el concierto económico se convierta en concierto político. Una devolución de poderes. Y no se hace un discurso en términos de nacionalidad, sino se hace un estricto discurso en términos jurídicos y de devolución de poderes. Y si esos poderes, esa reintegración foral, que es el término, no entran, al menos que se apruebe una autonomía, un estatuto de autonomía. Y es importante el concepto estatuto, que viene de la tradición austrohúngara. Es el reconocimiento, el estatuto significa el reconocimiento de una nacionalidad, de una nación. Y era, así se entendía en Europa. Y en este mensaje incluso se dice bien claro cuáles deben ser los poderes del Estado y cuáles los poderes de la autonomía. Pero, ¿qué significa autonomía en 1916-17? No significa lo mismo que nosotros estamos entendiendo ahora de autonomía. Autonomía significa un poder autónomo frente al poder del Estado. Y por lo tanto, en el mensaje estaba claro que el Estado se reservaba unos poderes. Y aquí tienen ustedes la regulación de las relaciones internacionales, la defensa del territorio, ejército, marina y guerra, franqueo postal, moneda, pesos y medidas, y el régimen arancelario y aduanas. Eso le corresponde al Estado. El resto, hoy hablaríamos de facultades, de competencias, el resto sería para la autonomía. Y el concepto que tienen operacionalizarlo es a través de un estatuto. Claro que este concepto viene ya de una reflexión a nivel europeo, y se funda una revista que es Hermes, fundada por un nacido en La Habana, y este renueva el nacionalismo político porque ya habla en términos de nación. Y en Hermes él invita a todos los intelectuales del País Vasco, aunque no sean nacionalistas vascos, puesto que entiende que en la nación vasca tienen cabida también aquellos que presenten una afinidad española. Y así, pues invita a Unamuno, Baroja y todos los antinacionalistas en este proyecto. Y frente a ello, ¿qué se genera? Se genera la
esa unión se genera un nuevo nacionalismo español. Porque luego Alejandro ya nos ilustrará sobre el nacionalismo español, pero el nacionalismo español, la formulación moderna vinculada a unas élites industriales del nacionalismo español, también se fragua en Bilbao y tiene forma orgánica a través de un nuevo partido que es la Liga de Acción Monárquica. Se reúnen todos los monárquicos y empiezan a competir electoralmente. El año 19. Y por primera vez, el año 19, llegan a un acuerdo también con el Partido Socialista para repartirse los escaños en los distintos distritos. Y el ideólogo de este nacionalismo español será Gregorio Valparda. Y a todo este fenómeno le denominará vasco-catalanismo, porque catalanismo tenía una mala prensa. El catalanismo era sinónimo, ya lo ha explicado Jordi, en la prensa conservadora, de terrorismo, inestabilidad social, inestabilidad económica, todas las inestabilidades conjuntas y alguna más. Así se vende él, y Gregorio Valparda, pues dice del vizcaitarrismo fenicio al catalanista y judaico. Este va a ser el lema, un lema que se inventa en 1919 y que dura hasta, bueno, puede durar hasta, bueno, durante todo el franquismo fue un lema importante. Por tanto, autonomía es un concepto que en 1917, 1918, 19 no se admite por parte de las élites políticas españolas, porque recuerda a Cuba y recuerda también, en cierto sentido, a Irlanda. Por tanto, autonomía es un concepto que se trata de marginar. Y por eso, en 1918, por primera vez también, los nacionalistas vascos participan en las elecciones al Parlamento español, pero estos nacionalistas vascos siguen la senda de esos que llamamos fueristas del siglo XIX. Participamos en el Parlamento español solamente en los temas que atañen al País Vasco. Para el resto, el presupuesto lo tiene que aprobar el Parlamento español, pero eso no nos incumbe. Esa era la postura no intervencionista en los temas españoles, que es una tradición no inventada por el nacionalismo vasco, sino que viene del siglo XIX, de todos los fueristas que participan. ¿Cómo voy de tiempo? 2 minutos. Entonces, en el año 18, por eso también reclaman derecho de autodeterminación. Y termino con el Estatuto de 1919. Este estatuto y la comisión extraparlamentaria que funda Romanones es muy importante porque es la primera vez que se llega a un intento real y entra en trámite y se tramita en el Parlamento español el proyecto de 1919. Y con eso termino. ¿Cuál es el concepto de autonomía? No son, uno es liberal, otro es nacionalista vasco, Chalbó es el nacionalista vasco, Orueta liberal y el tercero es integrista. No estamos hablando de nacionalistas vascos, sino que estamos hablando de distintas ideologías políticas, cierto que impulsadas por el primer presidente nacionalista de esta Diputación, pero lo que tratan es de construir un estatuto. Y les he señalado aquí el artículo fundamental de ese estatuto. ¿Cómo se entiende la autonomía? Pues en el estatuto de 1919 aparece claro en el artículo 3. La Administración Central no tendrá intervención de ninguna clase en el ejercicio de las funciones autonómicas que se mencionan en este artículo. Y ahí aparecen todas las funciones, que ya las he señalado antes. Por lo tanto, autonomía es en términos de competencias exclusivas. En los estatutos de autonomía actuales, la mayor parte de las competencias son compartidas. Y el Tribunal Constitucional se constituye en una Cámara no elegida, pero nombrada, que es la que dilucida las diferencias. Esta es la clave para futuros estatutos de autonomía. Definir las competencias, el ejercicio de las competencias. Y frente a esto se enfrenta fundamentalmente Antonio Maura, ya lidera el nuevo nacionalismo español, y en sus notas, en el discurso, las notas que tenía para el discurso, tenía prohibir el verbo federar.
¿Y qué significa prohibir? Nada de regionalismo, el sano regionalismo sí, pero nada de estatutos de autonomía, y todo el proceso estatutario de 1919 lo corta, y ahí ya empieza una crisis en el nacionalismo vasco. Refundan en Bilbao el Partido Nacionalista Vasco siguiendo la estela del Sinn Féin, y ya aparece en Bilbao los sinfenistas, y se divide como Unión Partido, que luego se juntan en 1930 de cara a la República con el nombre de partido, y nace otro partido que es Acción Nacionalista Vasca, que es laico y es de izquierda. Por lo tanto, la experiencia, en conclusión, la experiencia política del periodo 1916, coetáneo a las Invernadas de Pará, se funda la Sociedad de Estudios Vascos y se funda la Real Academia, entonces Academia de la Lengua Vasca. Dos instituciones que articulan, puesto que en el País Vasco no hay universidad, y articulan a la comunidad científica y a la comunidad de investigadores.